Nos complace recibir su visita para analizar la solución de un segundo ejercicio de un sistema de fuerzas paralelas con diferente sentido. Leamos lo que nos plantean en el ejercicio. Jaime y Carlos aplican con un dedo índice fuerzas sobre una regla. Aquí apreciamos, este es el dedo índice de Jaime y este viene a ser el dedo índice de Carlos. Este valor viene a ser la fuerza aplicada por Jaime. Lo colocamos también en este cuadro donde resumimos todos los datos del ejercicio. La primera parte del ejercicio nos pide calcular la fuerza que aplica Carlos si la resultante es de menos 0,3 Newton. O sea que debemos averiguar la fuerza que está aplicando Carlos, o sea, fuerza sub 2. Esta aparece aquí como incógnita y nos están dando que la resultante es de menos 0,3 Newton porque tiene sentido hacia abajo. En el punto B debemos averiguar el punto de aplicación de la resultante y en el punto C hallar la distancia entre las fuerzas. Si la distancia entre la fuerza aplicada por Jaime y la resultante es de 0,667 metros. Aquí tenemos la distancia entre las dos fuerzas, que es la que debemos averiguar. Y la distancia A sub 1 es la distancia desde el punto donde Jaime aplica la fuerza hasta donde se encuentra la resultante y que tiene este valor. Aquí también queda como incógnita la distancia entre las dos fuerzas y colocamos este dato que es la distancia sub 1. Como última parte del ejercicio nos preguntan ¿cuál es la distancia entre la fuerza aplicada por Carlos y la resultante? Aquí encontramos entonces la distancia A sub 2, que es la medida desde el punto donde se aplica la fuerza de Carlos y el punto donde se aplica la resultante. Para una mejor comprensión e interpretación de este ejercicio, recomendamos estas tarjetas donde se encuentran enlaces de tutorial sobre sistema de fuerzas, un segundo tutorial sobre fuerzas paralelas, otro tutorial donde se explica un ejercicio para hallar la resultante de un sistema de fuerzas con el mismo sentido. Un cuarto tutorial donde se explica un ejercicio de un sistema de fuerzas paralelas con distinto sentido. También recomendamos esta tarjeta donde está el enlace de la lista de reproducción de física, donde se encuentran diferentes tutoriales sobre varios temas de esta disciplina. Los estamos invitando a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. En primer lugar, vamos a averiguar el valor de la fuerza sub 2, o sea, la fuerza ejercida por el dedo índice de Carlos. Recordamos que la resultante es igual a la suma algebraica de las dos fuerzas. Reemplazamos los valores. Conocemos el valor de la resultante, que es de menos 0,3 Newton, con signo negativo porque tiene sentido hacia abajo. El valor de la fuerza sub 1 es de 0,2 Newton y no conocemos la fuerza sub 2. Para hallar el valor de la fuerza sub 2 despejamos esta variable y la dejamos sola en un miembro de la igualdad. Por eso pasamos 0,2 Newton al otro lado de la igualdad y pasa con signo negativo, quedando que la fuerza sub 2 es la suma algebraica de estos dos valores y obtenemos como resultado que la fuerza ejercida por Carlos es de menos 0,5 Newton. Tiene signo negativo porque esa fuerza va hacia abajo. La segunda parte del procedimiento es averiguar el punto de aplicación de la resultante. Para ello se procede en la siguiente forma. Se traslada el vector de la fuerza mayor sobre el vector menor, pero con sentido contrario a como se halla inicialmente. Luego se traslada el vector menor hasta el punto donde se inicia el vector mayor y conserva el mismo sentido que tiene.
En tercer lugar, se traza una línea recta que pase por los dos extremos de los dos vectores trasladados y el punto de corte entre esta recta y la prolongación de la recta que une los dos vectores es el punto de aplicación o punto donde se inicia el vector resultante. Finalmente, trasladamos el vector resultante. Coloca hacia abajo porque tiene signo negativo o porque debe conservar el mismo sentido del vector mayor. La tercera parte del procedimiento es averiguar la distancia A, o sea, la distancia existente entre los dos vectores que nos representan estas dos fuerzas. Para ello, aplicamos la relación de Stevin. Esta relación fue sustentada por el físico matemático belga Simon Stevin. Esta relación muestra que la división entre la fuerza 1 y la distancia 2 es equivalente a la relación o división entre la fuerza 2 y la distancia 1 y también equivalente a la división o relación entre la resultante y la distancia entre los dos vectores. Al tener cruzados estos valores, está indicando que estas relaciones son inversamente proporcionales. Para hallar el valor de A, utilizamos esta proporción. Aquí la tenemos y hacemos el reemplazo de los valores. Este viene a ser el valor de la fuerza sub 2. Este viene a ser el valor de la distancia sub 1. Tenemos aquí el valor de la resultante y la variable A, que no la conocemos. Es oportuno comentar que en estas relaciones se trabaja con valores absolutos, o sea que no se tiene en cuenta los signos negativos, todos se presentan con signos positivos. Para hacer el despeje de la variable A, multiplicamos a ambos miembros de la igualdad por A. Cuando en una ecuación o equivalencia a ambos miembros se multiplican por un mismo valor, la equivalencia no varía y esto se hace con el fin de eliminar la A en este miembro de la igualdad, quedando entonces que esta división multiplicada por A es igual a los 0,3 newton. Y para terminar el despeje de A, este valor que está aquí dividiendo pasa al otro miembro de la igualdad a multiplicar y el 0,5 que aquí está multiplicando pasa al otro miembro de la igualdad a dividir. Simplificamos las unidades de los newton y al hacer la operación tenemos que A, o sea que la distancia entre los dos vectores es de 0,4 metros. Finalizamos el ejercicio con la cuarta pregunta y es hallar el valor de la distancia sub 2, o sea la distancia de la fuerza sub 2 hasta donde se encuentra la resultante. Para ello partimos de esta información. La distancia sub 1 es igual a la suma de la distancia A más la distancia A sub 2. Por tal motivo despejamos A sub 2 y A, que está en este miembro sumando, pasa a este miembro a restar. En conclusión, la distancia sub 2 es igual a la resta de la distancia sub 1 menos la distancia entre los dos vectores. Hacemos el reemplazo de los valores. Aquí está el valor de la distancia sub 1 y este es el valor de la distancia entre los dos vectores. Al realizar esta operación nos da que la distancia sub 2, o sea, esta distancia tiene un valor de 0,267 metros. Antes de finalizar este tutorial, vamos a analizar la relación de Stevin. Si hacemos ya el reemplazo de todos los valores, aquí tenemos la relación entre la fuerza 1 y A sub 2. Esta es la relación de estos valores y aquí también reemplazamos el valor de la resultante y la distancia entre los dos vectores. Y al hacer la división entre cada una de estas relaciones, encontramos que todas dan 0,75. Con ello se demuestra la relación de Stevin.
En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, se encuentran los enlaces de imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.